Multimillonarias tardes a todos, tengan ustedes multimillonarias tardes. Hoy tomamos en cuenta el segundo video de Al carajo. Y es que me encanta cómo se están dando las cosas porque son muchas las inquietudes que ha generado. Y es que en este crecer, en esta parte importante, pues tomamos uno de los temas que mayor impacto tiene. Y es la escasez. El por qué estamos programados para la escasez. ¿De dónde viene la escasez? Y siendo un video corto, en la descripción está la percepción del rico, la percepción del pobre, que también descubren muchas cosas ahí para nosotros empoderarnos de verdad. Entonces vamos que vamos. ¿Vale? ¿De dónde es que nosotros resultamos con la programación de la escasez? Es bastante interesante cómo es que nosotros, a través de los tiempos, teniendo tanta riqueza, resultamos con un concepto como es el de la pobreza, el de la escasez. Y es que antes de entrar a las programaciones de programaciones, yo les quiero decir una cosa. Esta es la percepción de María después de tanta investigación y de tanto estudio. El que esté de acuerdo conmigo, vibra. El que no esté de acuerdo conmigo, también. Y ahí yo lo suelto. ¿Vale? Así que al carajo. Nos vamos todos después de que escuchemos la siguiente frase. Primero, todos nosotros ya se popularizó y ya se nos dimos cuenta que todos nosotros somos energía. Todos nosotros somos energía. En ese ser energía, si nos vamos a una de las partículas más ínfimas, de las cuales todavía hay cosas más pequeñas dentro de ellas, pues es el electrón. Aquí está el átomo, el electrón, los protones. ¿Dónde estoy? El átomo. Y hay un espacio muy importante entre lo que es el núcleo y el protón, el neutrón y todas las partes del átomo. Me pregunto yo, si somos energía y absolutamente todos tenemos acceso a la energía, ¿qué será lo que nos habrá programado a nosotros en pobreza? Por ejemplo, 1800 y tanto Thomas Alva Edison. No, el del fotófono. Ve, y te acabé de dar una clase y se me pasó por alto. El chico del fotófono, del teléfono, descubrió el teléfono y descubrió cómo nosotros nos comunicábamos, inclusive sin el aparato telefónico. Y no lo dejaron salir en esa época al mercado, porque pues no producía ganancia para todos. Eso fue así. O lo que le pasó a nuestro amigo Tesla. Nuestro amigo Tesla sacó desde muy temprano una gran manifestación de, de vehículos eléctricos y una cantidad de descubrimientos donde decía que nosotros podíamos vivir sin la electricidad eléctrica y que no teníamos por qué pagarlo. Yo me acuerdo que en esa época yo estaba viviendo en Colombia y recuerdo que fue mucho el boom, muy bonito los carros y todo, y no los dejaron salir al mercado. Adivine por qué. Porque los que estaban en esa época manipulando el mercado, pues no les convenía porque estábamos basados simplemente en el petróleo. Y aquí viene algo bien especial.
Si cuando España viene a conquistar las Américas, Inglaterra viene a conquistar las Américas, Francia viene a conquistar las Américas y se llevan una cantidad de oro y se llevan una cantidad de... Ellos no nos están haciendo favores, ellos estaban llevándose las cosas. Sería que se las llevaban porque nosotros éramos pobres, por eso nos llaman tercermundistas, porque nosotros todos los que vivimos en la superficie de las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur, ¿somos pobres? No hay pobreza, no hay pobreza. Hay mente de pobre, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y como hay mente de pobre, ¿quién nos programaría para la pobreza? ¿Será que desde la escuela está? Mire, a usted se le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién carajo eres? Y tú dices, ay, yo soy arquitecto. Yo soy trabajador social. Usted no es eso. No sea hipócrita, no sea farsante. Usted no es eso. Usted desarrolló las habilidades para desempeñarse como eso, mas usted no es eso. Cuando le pregunten a usted quién es, usted es un alma que vino y habita un cuerpo, porque es que usted antes de entrar al cuerpo era alma. Habita el cuerpo, es alma viviendo en un cuerpo. Y usted se va y sigue siendo alma. Cuando usted nace como ingeniero. No, señor. Usted no nace como ingeniero. Cuando usted nace como abogado. No, señor. Y la verdad es que usted es quien de verdad es. Y no el papel, el estereotipo que se coloca encima. Así que no sea tan orgulloso, entre comillas, entre aspas, porque es médico, porque es abogado y porque estudió más que otro, porque lo único que hizo fue separarse del todo pensando que usted era más que los demás, y eso no lo es. Porque cuando usted se cree más que los demás, hace creer a los otros que son menos que los demás, y todos estamos hechos de esta materia, de átomo. ¿Quién es más que más? ¿Quién es más que más? Ninguno. Es más, si todos somos átomos y todos somos energía, dígame aquí cuál es blanco, cuál es negro, cuál es azul, cuál es rico, cuál es pobre. Entonces la riqueza está, porque tú y yo estamos hechos de la misma joda. Del mismo carajo estamos hechos. De átomos, de energía. Entonces, empezando por ahí, su cuerpo está lleno de riqueza. Empezando por ahí, en ese anclar con la tierra, usted tiene oro en su cuerpo. Usted tiene cristales, tiene unos cristales, unos magnetos buenísimos en lo que es el cerebro. Y usted lo puede ver todo en el Supervehículo, que es otra serie que está. O sea, somos multimillonarios. Tan es así que muchos a usted le hacen la cacería para que usted le venda un riñón. Y si usted no se lo vende, pues se lo quitan. Para que le venda un pulmón. Para que venda un ovario. Entonces usted sí tiene su valor. ¿Qué carajo fue lo que nos programó en pobreza? Y para eso es importante echarle un vistazo a varios conceptos. Vamos que vamos. Robert Kiyosaki en sus libros y en sus entrevistas lo más que dice, la pobreza no existe, existe la mentalidad de pobre. Y es que cuando nosotros vendemos nuestro tiempo, pues nos esclavizamos del que nos está pagando. Oh. Y eso lo hace más que todo el que vive de un cheque. Aquellos que somos empresarios, sí, a veces la pasamos y otras. Y hay ratos en que nuestro compañero o nuestra compañera no entiende. Porque es que aquí viene otra creencia y es que nadie es profeta en su tierra.
Y ese nadie es profeta de su tierra es precisamente relacionado a que su familia, no es solamente la tierra, que sea Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá, Uruguay. No, no, no. Su tierra es su familia. Y esa es la que menos lo apoya en lo que usted quiere. Ellos, si le pagan el estudio, es lo que ellos quieren, no lo que usted quiere. ¿No ve? Ahora una cosa bien importante. Nosotros los empresarios, sí, mientras nosotros nos damos a conocer y damos cuenta, aquellos que creamos un producto para beneficio del mundo, hay un momento que hasta gratis, no es por falta de valor. No, 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 nos valoramos. Se dedica uno hasta gratis a empoderar el mundo con otras creencias. Otros nos valoramos más y hacemos otro tipo de acuerdos. Yo me admiro de muchos coaches que a mí me ofrecen sus servicios. Venga, sacamos esto. Ok, mira, el producto mío es esto. ¿Qué tal te parece? Buenísimo, María, buenísimo. Qué lindo que tú estés haciendo. Ah, bueno, hacemos un trueque. Ah, no, yo quiero su dinero. Ah, ¿quién tiene mentalidad de pobre? El que no conoce su producto y que le da miedo invertir en mí porque no es capaz de hacer su reforma mental. Ahora, el sistema educativo a usted te prepara para ser pobre. Sí, porque te hace depender de aprobaciones, de licencias, te hace depender de todo mundo. Y empieza cuando tú estás metido en las cátedras de economía. La crisis de 1800, la crisis de 1900, la crisis de no sé qué, la crisis de la otra, la crisis de la otra, y hay que afrontarla así. Pues entonces, ¿quién realmente va a fluir ahí si es que en el vocabulario nos están apresando dentro del concepto que ellos tienen? Oh, ok. Como dice Robert Kiyosaki en su relato de Papá Pobre, Papá Rico. Le dicen al papá pobre, hay que comprar esto. Vamos a pensar qué es esto. Hay que comprar esto. Ay, no, yo no puedo pagarlo. No, yo no puedo pagarlo. No puedo pagarlo, de una vez bloquea mi mente. Muy diferente si se le pregunta al papá rico que realmente tiene la riqueza. A ver esto. Mi amor, en este momento, esto no es de primera necesidad. Ahora, si me gusta, déjeme ver. ¿Yo invierto? ¿No invierto? ¿Y si invierto, para qué es? Y si miro para qué es, entonces, ¿cómo es que yo hago esta inversión? ¿De dónde saco el dinero? Entonces ahí el pensamiento es diferente. En cambio, si yo hablo con un pobre, el pobre me dice, no, yo no puedo porque no tengo. Ok. También hay otras creencias como que los ricos son malvados. Y es que todos aquellos que tenemos dinero es porque se lo quitamos a otro. Es así de sencillo. ¿Fue cierto? No. De todas maneras hay que mantener la creencia. ¿Sí? Otra de las creencias que me parece bastante interesante que lo que nosotros hemos llevado a cabo es que las cosas son solamente para unos. Y entonces empieza el tráfico de influencias. Y puede presentarse alguien muy bien preparado, con muchas destrezas, de pronto no con tanto título y sí con muchas destrezas, y no porque no es el hijo de Juan, de Pedro, o no porque no es recomendado por, o simplemente porque me cayó bien. Y ahí es cuando la empresa también pierde. Ok. ¿Realmente existen los países tercermundistas? Pues claro, porque nosotros nos dejamos colocar y eso nos bajó a nosotros categorías. Ahora, coloquen en un envase
unos que vengan de Suramérica, así, con la boquita cerrada, sin el acento. 10 personas que vengan de Suramérica, 10 personas que vengan de Centroamérica, 10 personas que vengan de Norteamérica, 10 que vengan europeas, de esto y lo otro, así, con la boquita callada. Mm. Como ahora estamos esparcidos por todo el mundo, algunos tendrán unos rasgos, tendrán los otros. A ver, ¿cuál es rico, cuál es del país tercermundista y cuál no es del país tercermundista? Miren nomás en el mismo nombre, lo califican a uno y lo descalifican abajo. Eso no es cierto. Otra es que en ese estilo de vivir dentro de la pobreza, nosotros nos fijamos en cosas muy importantes para todos nosotros, que es la materialización del dinero. Porque con eso es que se paga la renta, el alugado, los servicios, el teléfono, la luz. Sí, claro que sí. Y créame que si a usted le da ahorita un ataque, a usted no le van a decir, espere, no se muera hasta que no pague la luz. Y es que definitivamente a nosotros nos programaron y nos crearon necesidades para poder sostener la riqueza. Por ejemplo, vamos nosotros las mujeres a comprar un vestido lindísimo. A mí me encanta, digamos que el verde. Voy y me compro un vestido verde lindísimo. Me lo coloco y me siento súper linda. Y voy pasando por la vitrina y veo el mismo vestido en fucsia. Ay, yo lo quiero. No me alcanza. Ay, yo lo quiero. No me alcanza. Ay, no me alcanza. Pucha, si seré yo pobre, hombre, que no me alcanzó para ese vestido. Y ahí entre ese sufrimiento y esa frustración, pues usted abre otra vez las fauces de la pobreza. Muchos piensan que porque se vive en África es que son los seres más pobres, no. El mismo rey y un gran político hace muy corto tiempo salió a decir nosotros no somos así de pobres. ¿Qué es lo que nos mete nosotros en esa pobreza? La calificación. Lo que para unos es riqueza, para otros es pobreza. ¿Sí? Lo que para unos es pobreza, para los otros es riqueza. Dependiendo de la perspectiva. Dependiendo de la perspectiva. Perspectiva y sí, perspectiva. Por ejemplo, nosotros en algunas partes, si se habla de una persona campesina, una persona que está dedicada al campo, y la persona va de aquí de la ciudad, va a decir, ay, estoy en una casa más pobre. Ay, esa gente no tiene televisor. Esa gente tiene la casita y no tiene, no sé, un Xbox o algo así. Y el rico viene, el campesino viene a la casa del rico. Yo no sé manejar toda esta joda. ¿Para qué tendrá esta persona tanta cosa aquí que no sirve para nada? La casa se ve bonita. Lo que tiene no sirve porque él no la sabe manejar. Y uno entra a esas fincas de esos campesinos que son llenos de plata, tienen una gran cantidad de comida, les sirven así unos platos grandes de comida y para ellos eso es riqueza. Entonces, ¿quién está calificando la pobreza y con qué derecho? Muchas cosas que se hacen son por gusto. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Canadá, yo estuve en una casa especial y ahí habían unos príncipes, una princesa
y el hijo del rey, que era el príncipe de África, de una tribu de África. Adivine, son príncipes. Y cuando se les sirvió en el comedor, ellos voltearon todo sobre la mesa y comían con las manos. ¿Eso es pobreza? No, eso no es pobreza, eso es costumbre. Y somos tantos los lugares que hemos caminado y con los que hemos compartido que nos damos cuenta que definitivamente la pobreza no está afuera, está por dentro. En la escritura, en la forma de verbalizar, está la pobreza. Es así de sencillo. Porque hay un proverbio que dice, usted puede tener como vehículo un burro y ser supremamente feliz, y tener un jet, un avión, y ser completamente infeliz. Usted puede ser una señora con un gran castillo, en donde le tienen muchachos y todas esas cosas, con la mayor infelicidad del mundo. Y puede ser una niña que lava ropas en el río, que parece una hada como Tinkerbell, supremamente feliz haciendo cosas. ¿La pobreza existe? Sí, en su mente. Si usted sigue hablando de ella. Es así de sencillo. Por eso es importante, le recomiendo que vea Padre Pobre, Padre Rico. Es un gran libro que le enseña a usted muchas cosas de cómo virar la tapioca, de cómo voltear la arepa, de cómo voltear la tortilla. Ahora, además de eso, del libro, en mi canal hay una sección que dice, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia en la perspectiva del rico y del pobre? ¿Cómo piensa el rico? ¿Cómo piensa el pobre? Y nos damos cuenta exactamente de cuál es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la riqueza que usted quiere encontrar que le produzca total felicidad? Porque usted no vino solamente por, ay, si tiene salud, no tiene dinero. Si tiene dinero, no tiene amor. Si tiene amor, no tiene belleza. No, usted vino por todo. Solamente que es donde usted se sienta completamente feliz, porque por lo menos a mí no me enamora un Ferrari. A mí un Ferrari no me enamora. No por la marca, no. Ay, a mí me parece, ya yo estoy acostumbrada que hago mis giras, que cargo tantas cosas que yo en un Ferrari no los voy a cargar. No me sirve. A mí no me sirve. Yo soy empresaria. Para mí es un dinero mal utilizado. Ahora, para una persona que vive de las competencias y tiene un Ferrari que es de competir, para él es una joya. ¿Existe la pobreza? La pobreza no existe. No existe bajo ningún tipo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cambiar el vocabulario y cambiar la perspectiva. Cambiar el vocabulario y cambiar la perspectiva. Seguimos con la otra serie porque si nosotros, lo más importante es que somos energía, yo les voy a hacer un ejercicio. La pobreza es mentiras, mentiras, mentiras. Esa fue grabada en su cabecita y usted tiene cómo reprogramarse. La escasez es mentiras, mentiras, mentira. Esa también usted tiene cómo reprogramarse. No existe la pobreza. Ah, que usted no tiene lo que usted quiere y porque resulta que se la pasa buscando lo que usted quiere, se desespera y no es feliz. Eso también es posible. Porque su vasija estando llena, usted no sabe sino pedir. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero porque es que yo me lo merezco. Y esa es otra programación. Te metieron en el merecimiento. Te adiestraron como un perrito. A ver,
levante la patita y le doy una galletita. Si no hace eso, no estás dentro de, entonces no hay galletita. Si a nosotros nos toca adaptarnos a eso, también somos pobres. ¿Qué tienes? ¿El burro y eres feliz? ¿O tienes millones y eres triste? Ahora, yo le digo una cosa. Yo no le estoy diciendo que no viva en los millones, porque que soluciona muchísimas cosas y a mí me encanta el dinero. Yo vivo enamorada del dinero. Lo que sí sé es que más allá de ese dinero hay otras cosas más importantes. No más importantes, con la misma relevancia y que soportan la cantidad de dinero que usted. Y nosotros todos nos metemos en unos baches como una montaña rusa en donde desocupamos nuestro bolsillo, desocupamos ¿para qué? Para generar otro tipo de dinero. Así que si tú eres energía, pues yo no he visto, no he sabido en los experimentos que digan, ay, este electrón estaba tan pobre que no se pudo utilizar en un experimento. O este electrón era del tercer mundo, porque resulta que en ese tercer mundo todo mundo habla de escasez, entonces también es pobre. Recuerde, usted ha sido programado, usted no está destinado, ha sido programado y ha sido programado con pobreza precisamente para que usted encuentre el trapolín y desarrolle la riqueza. Ahí tiene muchísima tela que cortar. Usted tiene varias series, escúchelas. Y de verdad que le abren el ojo. Y a la final, ¡al carajo! Vámonos, empaquemos nuestras maletas y cambiamos de frecuencia con el poder de la palabra, Yuriner Power, y hace los ejercicios y vamos que vamos, ¿vale? ¿Seguro? Divertámonos. A eso fue que vinimos. Que tengan un fantabuloso resto de día.